dentro de la política de Sendero Luminoso. Estamos con el general de la policía, Óscar Arriola, que además es jefe de la Dirección Antiterrorista, y le agradecemos mucho su presencia aquí. Entendemos que ha habido mucha información que procesar en las últimas 48 horas. Quisiéramos conocer su opinión respecto de qué debería ocurrir con el cuerpo de Abimael Guzmán. Hemos visto a una Elena Iparraguirre, que es la esposa de Abimael Guzmán, darle el poder a la señora Iris Yolanda Quiñones Colchado, que también fue sentenciada, salió en este año, en el 2021, tras 28 años de condena, pero también por terrorismo, vinculada a acciones terroristas que incluso hablan de la muerte del coronel Tumba. Todo eso, en esta circunstancia, ¿cómo lo reciben ustedes? Ustedes que se han dedicado durante los últimos 30 años a estudiar la ideología de Sendero Luminoso. Muy buenas noches, Mónica, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente estamos asistiendo a estos eventos, pero primero en 10 segundos rendir un homenaje a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia de la DIRCOTE, que el día de hoy cumplen 29 años de una gesta por los cuales los peruanos tenemos una deuda impagable. La captura de Guzmán. Nos devolvió la esperanza a través de esta captura. Y ayer la muerte, justo el ministro Juan Carrasco me decía que debe cerrarse un ciclo y que además debemos ir contra los remanentes del terrorismo, pero con mucha eficacia y con mucha efectividad, tanto el sector del interior y la Policía Nacional de Perú como las Fuerzas Armadas y toda la población, porque un día ya se logró ello. Pero para cerrar ese capítulo tenemos todavía mucho camino que recorrer, es decir, ha desaparecido el cuerpo de Guzmán, me refiero, de esta faz de la tierra, y vamos a ver qué pasa después, pero no ha desaparecido el pensamiento Gonzalo. El pensamiento Gonzalo, que Guzmán lo dijo en la entrevista del siglo, el 18 de julio del 88 ante Luis Arce Borja, que es la aplicación del marxismo, leninismo, maoísmo a la realidad concreta nacional y se desarrolla a través de la guerra popular. Esa guerra popular, esa revolución es muerte. El pensamiento Gonzalo es Lucanamarca, es Horas, es Tarata, es Frecuencia Latina, es Caferata, es los más de 100.000 atentados terroristas que estos genocidas han realizado contra el Perú. 36.000 millones de dólares en pérdidas. Y además Guzmán se va con una deuda porque no pagó la reparación civil de 3.600 millones de soles en la sentencia a cadena perpetua, en una de las cadenas perpetuas porque tiene otra de Tarata, y además a él le impusieron una reparación civil de 250.000 soles por cada miembro heredero de los deudos de Lucanamarca. Pero contestando tu pregunta inicial, sí, pues, estamos ahorita en la disyuntiva, y bueno, yo tengo una autorización para contestar la importancia de esta captura de Sendero y la situación actual de Sendero Luminoso, pero la situación actual de Sendero Luminoso es ver qué va a pasar en la sucesión de esta jefatura. Así es, ¿a dónde pasa el mando? Porque como hemos dicho, no ha muerto el pensamiento Gonzalo, ni mucho menos, no se han arrepentido, van, digamos, siguen una línea distinta y paralela a una lucha armada que está, digamos, penetrando en distintos niveles, político, el sector de educación, etcétera, etcétera. Y cada acto es sumamente peligroso y riesgoso, pero debemos tener una mirada optimista y tenemos que ingresar al centro de los hogares, de las familias, para que este pensamiento Gonzalo cierre un ciclo el día de hoy también. Y eso es posible con los peruanos de bien. Los peruanos de bien tenemos la obligación de formar a nuestros hijos para decirles que la pobreza o la falta de oportunidades o las desigualdades no se arreglan quitando la vida, despreciando la vida, asesinando a las personas. Bueno, lo que hacía Sendero era agudizar justamente las contradicciones, la guerra entre pobres y ricos, que al final terminó siendo parte de las víctimas. Es decir, la mayor cantidad de muertes de Sendero fue precisamente a la gente más pobre. Más pobre y campesina de Ayacucho que hechohablante, por el amor de Dios. O sea, esto fue la antítesis de lo que el señor pensaba, si tuvo ese pensamiento tan nefasto. Y ahora, ¿quién va a reclamar el cuerpo? Lo va a reclamar nada menos que Iris Yolanda Quiñones Colchado, la camarada Berta, autora del atentado terrorista que quitó la vida del general Manuel Tumba Ortega,
que el complejo de la Dirección contra el Terrorismo, a ese que está yendo mucha gente últimamente, y a solidarizarse en la lucha que tenemos incesante por recuperar la paz del país, porque la pacificación sea una realidad. A esta persona la ha designado la camarada Elena Albertina, y Parraguirre Reboredo la camarada Miriam. Y esta persona fue capturada con las manos en la masa, o sea, con armas de fuego y con explosivos en la casa, en la puerta de la casa del general Pedro Vilca, listo para ejecutar un plan de operativo táctico, o sea, un atentado terrorista para cegar la vida y enlutar un hogar más. O sea, a esa señora, por poder de la señora Iparraguirre, le van a entregar el cuerpo de Abimael Guzmán con la posibilidad de que esto se convierta en una especie de apología, porque puede haber, pues, sabe Dios, un peregrinaje, es decir, ¿qué es lo que debe pasar con ese cuerpo? Nosotros, si tenemos la firmeza de luchar, la energía de luchar contra el terrorismo, yo soy director contra el terrorismo, pero soy un policía más, obrero de la ciudadanía y al servicio de los peruanos que necesitamos vivir en paz. Entonces, lo que debemos de hacer es tener gestos como no propiciar, ¿sí?, prevenir de que no se cometan delitos apologéticos, o sea, de apología al terrorismo. Eso podría pasar al enaltecer, claro. Si es que esto se entierra, digamos, en una tumba donde mañana más tarde comienzan a desfilar por ahí y podemos estar en una situación de incluso de mito, ¿no?, de Abimael Guzmán. O sea, nosotros, créanme, y a la prueba nos hemos remitido, hemos escuchado los audios de la camarada Miriam, donde habla de la DIRCOTE y torturadores, por el amor de Dios. No hay muestra más clara de la lucha contra el terrorismo, respetando los derechos humanos. Le he escuchado a varias representantes de la autoridad política en los 2 últimos días. Se quiere equiparar lo que ha ocurrido con Sendero Luminoso con los excesos que efectivamente ha cometido la Fuerza Armada o la Fuerza Policial. Se habla incluso de alguna manera de terrorismo institucionalizado. Cuando ustedes escuchan eso, ¿qué es lo que sienten? Porque lo están pronunciando, lo acaba de decir el doctor Aníbal Torres, quien ha señalado que también hay que pensar en la matanza de la comarca, en los excesos que ha cometido la Fuerza Armada y la Fuerza Policial. Bueno, no me voy a referir a lo declarado por el ministro de Justicia, pero sí me voy a referir porque es la situación actual del terrorismo, y esto definitivamente es un ingrediente del contrapeso del equilibrio. Entonces siempre están hablando del terrorismo de Estado. Si hubiera habido terrorismo de Estado, es que la hora que los miembros del GEIN, heroicos, valientes, mi persona y muchos miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estuviéramos presos porque hubiéramos seguido los lineamientos. Los lineamientos sí los dio Guzmán. Abimael Guzmán Reynoso, el más grande genocida y asesino del Perú, sí le dijo a todas sus huestes y a toda la población en general: o estás con el Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta, o estás en contra. Si estás en contra, te elimino. Y eso es lo que hizo. Eso es lo que hizo. Entonces hay que darle una lección a estas menadas, y lo escribió de puño y letra, que sirvió para que el doctor Tábara y la Sala Penal, en ese expediente 560 del 2003, le coloquen la pena de cadena perpetua. Una de las cadenas perpetuas, la otra fue por el atentado de Tarata. 2 operativos importantes, y le quiero preguntar porque en las últimas semanas se habla mucho del tema Movadef. Hubo un intento de formación de partido político del Movadef que felizmente en su momento se denegó. Sin embargo, hoy estamos hablando de infiltración de Movadef y vínculos que nos preocupan mucho. ¿Movadef es una fachada de Sendero Luminoso del pensamiento, Gonzalo, según la DIRCOTE? Hace 6 años yo estuve acá también y ante usted, Mónica, y le dije con la verdad: el Movadef es el mismo Sendero Luminoso, rojo y sangriento, que está esperando que se den las condiciones objetivas y subjetivas para reiniciar lo que ellos llaman la lucha armada, la revolución, la guerra popular, el conflicto armado interno, pero que los peruanos de bien solamente le decimos lo que está en la Constitución y en las leyes. Se llama terrorismo, así se llama. Terrorismo. Y ustedes han tenido 2 operativos importantes, Perseo y Olimpo, y han encontrado documentación muy importante sobre el tema Movadef.
tan importante como abundante y con gran cantidad de números y identidades y correos y yo sé que alguien de mi colega me va a decir, ¿y por qué dijiste esto? Porque la ciudadanía debe informarse esto a la ciudadanía también. Entonces nosotros tenemos esto del Movadef, de la operación Perseo, que fue el 9 de abril del año 2014, y tenemos cajas de documentación que fueron incautadas y que están analizadas debidamente en los contenedores de información, llámese PCs, computadoras, lactos, pendrive o USB como comúnmente lo llamamos, y también del operativo Limpo, donde hemos intervenido el año pasado, el 2 de diciembre, a 77 personas, de las cuales por el juez Martínez, un juez de la patria, 51 están con prisión preventiva. Entonces nosotros no es que saludemos a un juez porque dicta una medida importante en la lucha contra el terrorismo, porque el juez tiene que ser imparcial, pero lo que sí nosotros pedimos es que la justicia, algunos jueces sí han tenido algunas decisiones que nos permiten mirar, por decir, la figura de Alex Chamán Portugal, responsable del Movadef. El que está en Bolivia es responsable del Movadef desde el 2012, que atentó contra un patrullero el 28 de noviembre del año 92. La policía mata al compañero, abate en un enfrentamiento válido, constitucional, defendiendo al pueblo peruano de esta lacra del terrorismo. General. Sí, y entonces, para terminar, este hombre va a la cárcel 3 años y luego es absuelto. Entonces nos preguntamos... ¿Y se va asilado a Bolivia? Y va y pide refugio político, y entonces, ¿a dónde estamos mirando? Debemos unirnos los peruanos con mucho optimismo para cerrar este ciclo, como me decía el ministro del Interior, Juan Carrasco, y el comandante general de la policía me decía, transmite que hay que cerrar el ciclo. Pero ¿cómo lo cerramos? Para finalizar, como reflexión final, porque hacía unos días salieron a preguntar con la fotografía de Ismael Guzmán y los jóvenes no tenían la menor idea de quién era. Bueno, si tenemos la vocación, la convicción, el deseo de vivir en paz por la libertad y por la democracia, todos debemos ponernos de acuerdo. Nosotros, los padres de familia, los profesores en los colegios, en los institutos, en las universidades, y hablar las cosas como son. Muy bien, general, le agradezco mucho, porque además, realmente, cuando uno vuelve a ver las imágenes de toda la destrucción que ha causado Sendero Luminoso, a todos se nos encoge el alma y nos da una preocupación enorme pasar por cándidos o inocentes, en el sentido de no darnos cuenta del peligro que representa que Sendero Luminoso todavía no haya sido enterrado como debería ser. Muy amable. Pagamos los 32 millones de peruanos de buena voluntad. Muchas gracias. Y a propósito del tema Movadef, porque recientemente, ustedes saben, y hemos dado cuenta de eso con detalle,